Yo quiero que usted con toda la seguridad del mundo mire al que está a su lado y le diga, escogidos por Dios. Escogidos por Dios. Yo no sé si has entendido eso, lo que quiere decir escogidos por Dios. Pero no hay vuelta atrás. Lo siento, nene. Si quieres tirar la toalla, si te quieres marchar, no hay vuelta atrás. Porque los dones, los talentos que Dios nos entrega son irrevocables. Dios llama y más nos vale a nosotros obedecerle. Porque aquellos que no le obedecemos, mira hermano, y tiramos la toalla y le decimos, Señor, ya no te quiero servir más, o me voy, o ya voy para el mundo y para la calle, para donde la carne me está llamando. ¿Sabes dónde terminan? Terminan al final nuevamente en la casa del Señor. Porque el Espíritu Santo se ocupa de humillarles la vida hasta el final. Nos sentiríamos humillados cada día de nuestras vidas si dejáramos de servirle al Señor. Créame, no hay peor sentimiento que usted pueda albergar en su corazón, peor sentimiento que pueda recibir o sentir cada día que no ser usado por el Señor. Dios te quiere usar y para eso te escogió. Cuando alguien fabrica algo, lo hace con un objetivo. Cuando un hombre o una mujer o un negociante levanta, por ejemplo, un edificio, una escuela, lo hace con el objetivo de que en ese lugar se impartan clases. Cuando hacen una fábrica, con el objetivo de producir algo en ese lugar. Cuando se construye un auto, se hace con el objetivo de que alguien lo compre y le sirva. Es decir, cada persona, cada obra de sus manos, todo lo que se construye, todo lo que hace, tiene un objetivo siempre. Y el objetivo es llegar a alguien, producir algo. Cuando Dios nos diseñó a nosotros, también tuvo un objetivo. No lo hizo para que llenáramos solamente la tierra, como está escrito solamente en el libro de Génesis. Debemos ampliar nuestra mente y entender para qué llenáramos la tierra. El trabajo único de usted, el más grande, el más honroso y el más privilegiado que nosotros tenemos, es el de servirle a Dios. Nada se puede comparar con servirle al Señor. Pero Dios no te puede usar triste. Dios no te puede usar a ti con una mentalidad del mundo. Dios no te puede usar a ti como tú llegas, sino como Él te transforma. Muchas veces escuché en la calle cosas que hoy voy a compartir contigo y yo sé que vas a estar de acuerdo conmigo. Quiero primeramente comenzar leyendo la Escritura. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor y voy a estar leyendo la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera carta de Pedro a las iglesias, capítulo 2, verso 9. Y entienda, primera carta no es un libro. Primera carta de Pedro a las iglesias, a nosotros. Hoy nos está escribiendo el Señor a través de Pedro. Y todos conocemos, le hemos leído tantas veces este versículo, que yo sé que usted lo puede recitar de memoria. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Padre, te damos gracias por esta palabra. Y te pedimos, Espíritu Santo, que en esta mañana transformes nuestros corazones. Señor, quita, arranca todo lo que esté en nuestros corazones que no te agrade. Porque sabemos que para que tú puedas llenar nuestros corazones, primero tiene que haber un vacío de toda la inmundicia, de toda la maldad y la suciedad que antes había. Abrimos nuestro corazón para que trabajes en él y para que en esta mañana tu presencia, tu palabra entre y se manifieste poderosamente en nuestros corazones hoy y para siempre. A ti, Dios, sea toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento en la presencia del Señor. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, muchas veces escuchamos la frase, la iglesia es un hospital de enfermos? La iglesia es un lugar de hombres y mujeres imperfectos que le sirven a un Dios perfecto. Y qué bonito suena. Pero
Yo tengo un problema con eso. No sé si usted. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la iglesia no puede ser un hospital de hombres enfermos. El mundo sí. Yo creo que la iglesia es la novia del Señor. Yo creo que la iglesia es lo más cercano, lo más parecido al reino de Dios aquí en la tierra. Ahora, si leemos la palabra, dice, mas vosotros sois. No habla de un pasado, sino de un presente. Mas vosotros sois linaje escogido. Claro que el Señor nos sacó de lo malo. Porque primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Éramos una cosa, pero ya somos otra. Claro que estamos en construcción, sí, pero lo que hoy está en construcción es mucho mejor que lo que antes estaba allá afuera. Por eso yo no estoy de acuerdo de que yo soy o estoy en un hospital de enfermos. Mi verdadera identidad no está definida por lo que yo era, sino por lo que yo soy ahora. Por quién yo soy ahora. Nuestra identidad como iglesia, escuche bien, no la puede definir un sistema, una nación o un gobierno. Nuestra identidad como iglesia fue constituida por Dios como la única entidad legal para expresar el poder de Dios. Nadie puede ni tiene la autorización de parte de Dios para expresar el poder de Dios como lo tiene la iglesia. La iglesia fue creada no por un hombre, fue creada por Dios. Dios escogió al hombre para que el hombre entonces estableciera la iglesia, es decir, escuchara la voz del Señor y se mantuviera ordenado en la palabra. Y entonces, como hizo el apóstol Pablo y como hicieron todos esos apóstoles que fundaron ministerio, fue establecida por un plan de Dios. Porque a través de la iglesia el mundo iba a conocer a Dios. A través de la iglesia el mundo iba a encontrar salvación, incluso el judío, el cual pensaba que se iba a salvar compitiendo con las obras de la ley o siguiendo la ley, y no podía ser porque era imposible. Es imposible para el hombre ser salvo a través de la ley. Solo Cristo cumplió la ley en toda su extensión, pero tú y yo no podemos. Pudimos cumplir quizás un 90%, quizás, pero no un 100%. Y por eso el Señor envió a su Hijo, para que ya no sea solamente a través de la obediencia de la palabra, sino a través de las obras y de la fe, la cual es para todos en este momento. Cuando Jesús comisionó a sus discípulos, escuche bien porque voy a entrar ahora en el mensaje ya. Y usted es discípulo del Señor. Usted solamente no es un oyente en las manos de Dios. Usted es un protagonista que Dios quiere usar. Usted es un discípulo del Señor. Cuando Jesús comisionó a sus discípulos, les dio autoridad. Mire, Lucas 10:9. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nos dio autoridad. Cuando Jesús comisionó a sus discípulos, les dijo: y por todo el mundo y predicad el evangelio. En otras palabras, nos dio autoridad, nos dio dominio y nos dio dirección. Y esto no se lo dio a nadie más. No se lo dio al impío. No se lo dio a un presidente. No se lo dio a una celebridad. Esto se lo dio a la iglesia. A aquellos que estaban apartados, separados, a aquellos que no tenían quizás un diploma colgado en la pared, a aquellos que no eran de renombre, a aquellos que nadie daba nada por ellos, a esos les dio la autoridad, el dominio y el poder. A nosotros nos entregó eso. A ti, hermano, te entregó eso. A ti te dio eso. Por eso,
Tú tienes que entender, yo tengo que entender, tenemos que entender que, por ejemplo, el Señor dice en Lucas capítulo 10 que cualquiera que nos escuche a nosotros lo estará escuchando a Él. Cualquiera que los escuche a ustedes me escuchará a mí. Esas fueron las palabras de Jesús. Cuando nosotros leemos esto podemos entender que eso que el Señor nos está diciendo es una actitud de confianza de parte del Señor para nuestras vidas. Es como que ahora usted tome la llave de su casa. Usted no le da la llave de su casa a cualquier persona. Incluso ni la llave de su auto. Usted se lo entrega, usted le abre las puertas a aquel en el cual usted confía. Usted no sienta en la mesa de su casa a cualquier persona. Porque si usted tiene un poquitico de revelación, un poquitico de inteligencia, usted puede saber que primero tiene, antes que esa persona se sienta a comer con usted en la mesa de tu casa, antes que usted le abra las puertas de su casa, usted tiene que conocer el corazón de esa persona. Porque caras vemos, pero corazones no sabemos. Porque el enemigo se viste hasta de ángel de luz para engañarnos. Y aquello que puede entrar con una sonrisa puede dejar tristeza y lágrimas en nuestros hogares. Puede causar rebeldía, división. Puede traer algo que nosotros no queremos para nuestras vidas. Entonces primero tenemos que conocer. Para que entonces, desde esa plataforma donde ya conocemos el corazón de las personas, donde ya sabemos cómo son, qué piensan, cuáles son sus pensamientos, entonces nosotros abrimos la puerta de nuestra casa, prestamos nuestro auto y hacemos estas cosas. Así hizo Jesús. Con una actitud de confianza nos dijo a nosotros: ustedes serán nuestros embajadores, mi embajador aquí en la tierra. Ustedes representan el reino. Ustedes representan lo que yo he estado representando todo este tiempo, pero ahora yo me voy, ustedes quedan, pero yo no me voy, yo no los dejo solos, no los dejo desamparados, los dejo con el Paracleto, los dejo con el Espíritu Santo, los dejo empoderados, y yo no me voy a desaparecer. Desde al lado del Padre voy a interceder por ustedes. Así que yo os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del mal que esté, y nada os dañará. Entonces, iglesia, conociendo esto, con toda esta información, con todo este conocimiento, con toda esta, escuche bien las palabras que yo escojo para transmitirle este mensaje a usted: información, conocimiento, asignación. Con todo esto, lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros no tenemos justificación para entrar por esa puerta desnudos, tristes y afligidos. Para entrar por esa puerta con las manos en los bolsillos y estar pensando muchas veces en los problemas que dejamos fuera. ¿Sabes lo que pasa con los problemas? Que no los ves que se resuelven porque los quieres resolver tú. Porque los quiero resolver yo. Y entonces ese problema que no podemos resolver, eso que no está en nuestras manos, porque no tenemos en ese momento la madurez espiritual para entender que el Señor nos dijo: venid a mí los que estéis cargados y cansados y yo os haré descansar. Donde el Señor dice que Él va a pelear nuestra batalla. Entonces nosotros nos echamos el problema arriba y venimos cargados a la iglesia. Y andamos con la cabeza lleno de problemas, de mentiras del enemigo. Donde todo lo que Él nos habla a nuestra mente y a nuestro corazón es negativo. No vas a poder, no vas a llegar, no vas a tener. Y entonces le creemos más a Él que a Cristo, que nos dio el poder, la autoridad. Cuando Moisés desfalleció en la fe en el desierto, en algún momento, el Señor le decía: ¿qué tienes en la mano? Habla la palabra, porque hay poder dentro de ti. Hay poder dentro de mí, hay poder dentro de nosotros. Y Dios puede transformar cualquier proceso de nuestras vidas. El famoso escritor y músico alemán Sebastian Bach, que muchos hemos escuchado de sus hermosas melodías, en pleno auge de su carrera, tuvo que experimentar la muerte de su pequeña hija. Y después que experimentó
la muerte de su pequeña hija, tuvo que experimentar también la muerte de sus 3 hijos. Y después que experimentó la muerte de sus 3 hijos, experimentó también la muerte de su esposa. Escuche, usted se podrá pensar en este momento, tremendo. Sí, es tremendo. Pero bueno, el hombre se volvió a casar. Y lo que sucedió fue que cuando se volvió a casar, perdió 4 hijas más y 3 hijos más. 11 hijos en total. Y ahora usted se estará preguntando lo mismo que yo me pregunto. Pero ¿cómo a este hombre no se le detuvo el corazón? Pero ¿cómo este hombre pudo mantenerse en pie después de tantas pruebas tan difíciles? Pero ¿cómo este hombre pudo seguir escribiendo estas hermosas melodías, estas canciones para violonchelo, estas suites, estas bendiciones que hoy podemos escuchar? Porque los conciertos más bellos que se puedan escuchar son los que fueron escritos por él. Beethoven, Mozart, todos ellos se nutren de lo que este hombre escribió. Pero había algo dentro de él, que la ausencia de sus hijos, de su esposa, que la muerte de ellos no pudo quitar. Al final de las partituras que él escribía, al final de todas las hermosas canciones, escribía siempre: la gloria es para Dios. Pero al principio de estas escrituras, ¿sabes qué escribía? Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Toda su música era como una oración, como una conversación entre el hombre y Dios. Y de eso se trata. Que sí, que van a haber pruebas, sí van a haber pruebas. Que van a haber procesos, sí van a haber procesos. Que vamos a sentirnos muchas veces sin fuerza. Sí te vas a sentir sin fuerza, pero tú podrás estar cansado, pero no destruido. Dios siempre te va a levantar. Si algo te va a dar fuerza más que un pomo de pastilla, es la presencia del Espíritu Santo dentro de ti. Si algo puede levantar el corazón de una madre que ha perdido a un hijo, es la presencia del Espíritu Santo dentro de ella. Va a haber dolor mucho. Vas a sentir la ausencia todo el resto de tu vida, sí. Pero el Espíritu Santo, la presencia de Dios dentro de nuestros corazones, va a hacer lo que ni el consejo de un hombre, ni un psicólogo, ni un doctor, ni un amigo puede hacer. Él va a llenar el espacio que un hombre no puede llenar. Y Dios nos entregó esa presencia para que tú no estés vacío, para que tú estés fortalecido. Por eso Pablo, esto se lo he contado, se lo he hablado muchas veces a la iglesia, le dijo a sus discípulos: nosotros los que somos perfectos. El mundo no tiene lo que tú tienes, iglesia. El mundo no tiene el privilegio de correr a los brazos de un Dios todopoderoso, de un Dios omnipotente, omnipresente. El mundo corre a la santería, el mundo corre a la adoración, el mundo corre al oscurantismo, a la magia negra, a la macumba. El mundo corre a lo inservible, a lo corruptible, a lo que tiene tiempo de expiración. Pero tú tienes el privilegio y la bendición de correr a los pies de aquel que reina por los siglos de los siglos. Y mira, te voy a decir algo: pasan los reinos en la tierra, pasan los presidentes, pasan aquellos que tienen posiciones y cargos, pero el reino de Dios permanece inmovible por los siglos de los siglos. Y ahí tenemos acceso nosotros. Dios no te creó para que tú andes triste todo el tiempo. Pastor, estoy triste. Puedes estar triste, pero no puedes tener una vida de tristeza. Puedes estar deprimido, pero no puedes vivir bajo depresión todo el tiempo. Algo falta, algo necesitas. Algo necesitas. Y necesitas acercarte al Señor para que entiendas que en el Señor está tu fortaleza. Una de las enseñanzas de fe, de confianza y fidelidad que más ha tocado mi corazón después de Jesús y Pablo así han sido las de David. Escucha, cuando yo o usted hemos leído las historias de David en la Biblia,
Hay tantos mensajes de confianza y fidelidad que nos dan a nosotros una idea de hacia dónde tenemos que acudir en tiempos de crisis. Yo voy a decirle algo, y esto no debe ser una noticia para usted. Son tiempos de crisis. Escuche, son tiempos de crisis, pero usted fue diseñado para estar sobre la crisis. Escuche. Y me llamó mucho la atención la actitud de David cuando en aquella batalla frente a Saúl, lo que hizo, lo que habló, y después frente a Goliat. Me llamó mucho la atención porque cuando usted lee esta historia en el primer libro de Samuel, capítulo 15, la Biblia dice que Saúl peca, Dios ve, envía a su profeta Samuel, Samuel corrige a Saúl y desecha a través del profeta a Saúl como rey de Israel. Bueno, es el único momento en la Biblia donde el Señor dice: se arrepintió Jehová de haber puesto por rey a Saúl. Se arrepintió. Pero el reinado de Saúl no cesó en ese momento. Ese es en el capítulo 15. En el capítulo 16 sucede algo. El Señor le dice: necesito que vayas a la tribu de Isaí de Belén, porque de allí me he provisto para rey. Escuche esto. Lo que sucede allí es lo que nos va a impactar. Y todos conocemos la historia. Van pasando los hijos de Isaí de Belén. Uno, y pasa el otro, y el otro, y el otro. Y falta David. Y cuando pasa David, usted sabe todo lo que el Señor le dijo. Pero no quiero detenerme en eso porque el tiempo pasa. Lo más importante es que el profeta termina ungiendo a David como rey de Israel. Cuando esto sucedió, David tenía entre 8 y 15 años de edad. La Biblia no especifica la edad, pero si usted lo estudia, los estudios le van a revelar este dato. No más de 15 años de edad. Cuando David alcanza el trono de Israel tenía 30 años. Gobernó en Israel y en Judá por 40 años. Pero tuvo que esperar 15 años para ponerse la corona. 15 años. A veces nosotros, el Señor nos promete algo y nos pasan 3 meses. Señor, lo que prometiste. 15 años. ¿Y dónde está el mensaje? Bueno, el mensaje de la vida de David no está ahí. El mensaje de la vida de David está cuando se enfrenta a Israel a Goliat. La Biblia dice que David estaba cuidando las ovejas y su padre le dice: necesito que vayas al campo de batalla y le lleves alimento a tus hermanos y al jefe de los 10,000 que está allí. Y necesito que lleves esta comida. Y para allá va David. Aquel muchachito de 15 años. Escuche esto, mire el panorama. Cuando David llega a aquel lugar, se presenta en aquel lugar, ve un panorama donde el pueblo de Israel estaba en un lugar, los filisteos al frente, y había un grandulón gritando, el Goliat, lanzando amenazas, proliferando muerte hacia el pueblo de Israel. Y David comienza a preguntarle y decirle: ¿y este quién es? ¿Y qué le pasa? ¿Y qué va a hacer el rey con el que mate? Bueno, el rey le va a dar la mitad de su reino, una de sus hijas. Se eximitará de taxes a la familia de su padre, a la casa de su padre. Y siguió preguntando y le daban la misma respuesta y la misma respuesta. Pero preguntó tanto que el rey se enteró. Y Saúl lo mandó a llamar y le dijo: David, ¿quién es ese? Tráelo acá. Y cuando David estuvo, aquí está el mensaje. Y cuando David estuvo frente a Saúl, que Saúl le pregunta: ¿y tú quién eres? Él le dice: yo soy hijo de Isaí de Belén, tu siervo. Obediencia, fidelidad. Escuche, tu siervo. Dice la palabra del Señor en primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 34, que David respondió a Saúl: tu siervo, escucha bien, era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, bueno, en el verso 35 sigue diciendo: yo le caía atrás, le quitaba la oveja de la boca, y si se viraba contra mí, hacía de su quijada y lo mataba. Si se viraba, porque era esta buena gente, no, hombre. Si se viraba. Pero lo que me causa atención en las palabras de David es cuando le dijo a Saúl: tu siervo era. Y él había dejado las ovejas. Él seguía siendo pastor físicamente. Pero lo que sucedió es
que cuando él le dijo a Saúl, tu siervo era, es que David nunca había olvidado las palabras de Samuel cuando Samuel lo ungió como rey de Israel. Aún olía a ovejas, pero en su mente y en su corazón estaba el reinado. Iglesia, tú no puedes permitir que el pasado ensucie tu presente. Tú no puedes permitir que lo que sucede allá afuera arruine tu fiesta con Dios. Cuando el enemigo te venga a hablar de que tú eres incapaz, de que tú no puedes, de que tú no calificas, tú tienes que decirle al enemigo, ese era yo. Ahora soy diferente. Ahora tengo poder. Ahora tengo autoridad. Ahora no puedes tocarme porque ahora tengo identidad. Su siervo era. Hasta habló proféticamente este muchacho de 15 años. Tu siervo era. Yo era. Y no quieres saber lo que yo era. Tú eras. Ella era. Él era. Pero no cuenta lo que tú eras, sino quién eres ahora. Nueva criatura de Dios. Un hombre nuevo. Antes estabas lleno de maldad. Hoy estás lleno de cualidades y principios. Antes andabas en tristeza, hoy andas en esperanza. Y la esperanza produce júbilo y risa en tu corazón. Era aquel que andaba sin sentido. Era aquel que andaba sin rumbo. Era aquel que andaba desenfocado. Era aquel que no tenía dirección. Pero hoy sé hacia dónde voy, porque sé de quién vengo. De eso se trata. Ya usted no puede caminar como caminaba antes. Ya usted no puede vestir como vestía antes. Ya usted no puede hablar como hablaba antes. Ya usted no puede tratar al prójimo, aunque te caiga mal, como lo tratabas antes. Porque ya usted es una nueva criatura. Usted representa el reino de Dios. Yo le dije a Lujer, cada persona que entre por esa puerta, usted tiene que tener su mejor sonrisa. No me interesa lo que te pasó anoche. No me interesa lo que no tienes, lo que necesitas. No me interesa nada, porque tú representas el reino de Dios, porque tú eres la cara del ministerio. Cuando entra una persona, mire, una de las cosas hermosas que tiene el ministerio es que tú puedes estar reventándote por dentro, pero tienes que tener alegría por fuera, porque el Señor es tu fortaleza. Muchas veces a nosotros como pastores nos toca subir al altar, ministrar sanidad y andamos cojeando de un pie. Muchas veces a nosotros como pastores nos toca decir a las personas, no te preocupes, Dios va a proveer, y a nosotros nos falta en casa. Porque yo no tengo mis pies sobre mi condición en ese momento, sino sobre mi posición. Y yo sé que ahora no tengo, pero mañana voy a tener. Y yo sé que ahora no puedo, pero mañana voy a poder. Bueno, la iglesia de nosotros le ha enseñado algo muy importante. En el lenguaje hebreo, en el lenguaje judío, la palabra no puedo no existe. No existe. Cuando uno de Israel, que conozca, que entienda, porque no todos los que están y no todos los que son, que tiene relación con el Dios vivo, que conoce la palabra, le falta algo, dice, ahora no puedo, mañana sí. No dice no puedo, no dice no tengo, dice ahora no, abriendo una puerta de una posibilidad que va a existir. Ahora no tengo, mañana sí. Pastor, vamos a comprar la plaza. Ahora no puedo, pero mañana quizás sí. Entonces, usted no está decretando maldición. Usted está decretando la verdad, dejando una puerta abierta. Porque si usted decreta maldición, si usted decreta negatividad, el enemigo lo va a usar para ir contra tu vida. Agarra la palabra en el aire, la presenta frente al trono de Dios. Y dice, si él no lo quiere, dice que no tiene. No tengo. Eso es una orden en el mundo espiritual. Nunca diga no tengo. Ahora no puedo, pastor. Pronto. Ahora quítese el no tengo. Quítese el no puedo. Y denle una oportunidad para que Dios trabaje en su vida. El hombre de Dios está llamado a caminar como lo que es: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usted debe caminar como príncipe, no como plebeyo. Usted debe caminar como hijo, no como esclavo. Entienda eso. No permita que el mundo defina su altitud. Ya usted es grande, ya usted es alto, ya usted es poderoso. Solamente lo que usted tiene, lo que usted conoce, lo que usted sabe, lo que usted engendró dentro de usted a través del Espíritu Santo es más poderoso que todo lo que el mundo te pueda dar.
No permitas que tú te sientas como que no vales, como que no puedes, como que no tienes la capacidad. Sí, no es que no tienes, te sobra capacidad. Porque tus almas no son carnales, sino que son poderosas en Cristo Jesús para destrucción de fortaleza. Porque tu guerra no es carnal, es espiritual. Nuestra lucha, nuestra guerra, nuestra batalla no es contra cosas carnales, triviales, sino contra principados, potestades, huestes de las regiones celestes. Entonces, pastor, ¿qué usted quiere decir? Que mis victorias las voy a conquistar en el espíritu. Aquella hermana un día se me acercó, hoy no está con nosotros. Pastor, me voy a ir del trabajo, me siento allí a trabajar, a hacer aquellos colchones. Y si usted viera a los demonios alrededor mío, todas empiezan a hablar de mí, a hablar esto, a hablar aquello. Yo a veces tengo que cargar aquellos rollos de hilo para coser los colchones yo sola porque no me quieren ayudar. Ni los hombres pasan y me ayudan. Y yo me siento sola, yo me siento como que hay una presión, hay algo en la atmósfera. Claro que lo hay, hija, porque tú estás ahí. Y donde llega la luz se revuelve la atmósfera. Por eso yo te voy a dar un consejo. Usted no se va a ir de ningún lugar. Si alguien se va a ir, que se vaya el demonio. Usted se queda. Y si alguien te saca, que sea el mismo Dios para abrirte una puerta más grande. Usted va a hacer lo siguiente. Usted llega mañana. Y desde que usted llega, que se siente en su telar, usted va a comenzar a hablar. Ahí bajitico, tranquilo, que el demonio escucha. Y usted piensa a cancelar, usted piensa a vestirse de la sangre de Cristo, usted piensa a echarle esos demonios de ese lugar y a cubrirse con la sangre de Cristo y clame la sangre del Todopoderoso sobre su vida. Hermano, no pasó una semana que la hermana se me acercó y me dice, pastor, hasta amigas mías hicieron. Hasta amigas mías, porque es que nuestra guerra no es para nosotros llevarlas, nuestra guerra es para que el Padre sea el que la lleve. Para que el Padre sea el que la lleve. A David no le tocó fácil el reinado. A David no le dieron un reino en paz. Escuche, cuando David entró a reinar eran tiempos violentos. Y te tengo una noticia. Son los mismos tiempos que tú estás viviendo ahora. Porque la palabra del Señor nos dice en Mateo 11:12 que desde los días de Juan el Bautista el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatarán. Escucha, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Es decir, eso incluye junio 1 del 2025. Desde los días de Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, solamente ellos lo arrebatan. ¿Y por qué sufre violencia? Porque ese día, cuando llegó Juan el Bautista, 6 meses después apareció Jesús en la escena. Y cuando apareció Jesús en la escena, bueno, los demonios no se sujetaban, los demonios no se sostenían a las personas, los demonios hacían y deshacían como les daba la gana. Pero cuando llegó Jesús la cosa cambió. Cuando llegó Jesús lo veían de lejos, oh, ahí viene el Hijo de Dios. Y por aquí se iban. Cuando llegó Jesús, llegó removiendo el tapete, llegó cambiando las leyes, llegó cambiando las prioridades. Y llegó diciendo, a ustedes ya no se les llamará más esclavos, ahora se les llamará hijos. Y ustedes harán rompiendo esquemas que por generaciones y generaciones eran las enseñanzas en las escuelas judías. Y Jesús llegó transformando, cambiando, renovando para algo mucho mejor. Y el reino de las tinieblas lo sabía. Pero desde ese día no bajó la cabeza, desde ese día se levantó también a pelear. Por eso desde ese día hay violencia. Son tiempos de guerra, no son tiempos de paz. Hasta ahora incluye ese día. Quiero dejarte con esto. Voy a ir terminando. Muy importante. Si traíste que apuntar, te aconsejo. Si no, tranquilo. Puedes ver el mensaje por diferido. 7 principios que debes aprender a manejar en tiempos de crisis. 7 principios que debes aprender a manejar en tiempos de crisis para que camines como lo que eres. Para que tú poseas, para que tú abarques, para que tú no te sientas como una escoria, para que tú no te sientas redimido por el mundo, ni resumido por el mundo, para que tú entiendas que eres un hijo de Dios. Podrá haber necesidad allí, pero no en mi casa. No podrá haber esperanza allá, pero sí en mi casa hay promesas de Dios. Es decir, si mi padre me prometió, quien promete paga. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Primer principio. Todo lo que acontezca en tu vida debe ser manejado con fe, no con temor.
con fe, no con temor. David estaba frente al gigante. David, al igual que el pueblo de Israel o que el ejército de Israel, pudo ver el tamaño del filisteo. Y mientras el ejército de Israel temblaba de temor, David hablaba con valor. ¿Usted no vio esa escena? El gigante y todos allí. Y cuando hablaba, y David, ¿quién es ese? Y cuando David se enfrenta al gigante, le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los cuadrones de Israel, a quien tú has ofendido, a quien tú has retado. Y no termina ahí, le dice más adelante: Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¿Entiende esto? Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Asegúrate de que los hechos, en otras palabras, lo que tienes delante, nunca sea mayor que tu fe. ¿Te estás llevando esto hoy? Tu fe tiene que ser mayor que el proceso. Tu fe tiene que ser mayor que la prueba. Porque tu fe te va a ayudar a salir del proceso y de la prueba. Como salió David triunfante delante de Goliat. El gigante era David, no era Goliat. El gigante tenía la fuerza, pero David tenía la fe. Y esto me hace recordar aquel momento cuando el pueblo tuvo que escuchar las palabras de aquel rey que le dijo: con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está el brazo de Jehová de los ejércitos. Él peleará y ganará nuestras batallas. Y fue así. Y fue así. Tus hechos no pueden ser, tu proceso no puede ser más grande que tu fe, porque te destruye. Tu fe tiene que ser por encima de tu proceso. Los hechos nunca pueden ser mayor que tu fe. Segundo, pon toda tu confianza en Dios. Pon toda tu confianza en Dios. Muchas veces hemos tratado de hacer algo, hemos tratado de conquistar algo y hemos desfallecido o hemos entregado la victoria. ¿Y sabes por qué? Porque nuestra victoria o el resultado de lo que yo espero va a depender de quien confío, no de mí. Pastor, me han traicionado, me han abandonado, puse mi confianza en ese hombre, en esa mujer y hoy no está. Por eso perdiste, porque no pusiste tu confianza en Dios, sino en un hombre. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? ¿Cómo se hubiera sentido David solo en la cueva de Adulán? Todos lo habían abandonado, todos lo habían dejado. Cuando David se le levantó el reino, que hasta su hijo Absalón. ¿Cómo se puede sentir un padre cuando un hijo se levanta contra él? Yo creo que después de la pérdida de un hijo en el corazón de una madre, solo la traición, la rebeldía y la desobediencia de un hijo es lo que más daña el corazón de un padre. Su propio hijo. Aquel que engendró, aquel que amó, lo traicionó. Pero Dios juzgó, porque David era el escogido. Nunca olvides eso. Pedro pudo caminar sobre las aguas, pero pudo caminar, pastor, mientras estaba enfocado, mientras tenía su confianza puesta en el Señor. Entonces eso quiere decir que estar enfocado en el Señor definirá mi victoria. Pon toda tu confianza en el Señor. Pon toda tu confianza en el Señor. Tercer principio: no huyas, métete en la pelea. Hay personas que lastimosamente piensan: no vamos a hablar sobre ese asunto, esperando que el tiempo borre. El tiempo no va a borrar, porque el enemigo se va a ocupar de que no suceda. Y entonces a veces queremos ser tan pacíficos. Sí, somos llamados pacificadores, pero Dios no puso espíritu de temor, de miedo ni de cobardía en ti, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces hay peleas en nuestras vidas, escucha bien, que tenemos que echarlas, que tenemos que pelearlas. Escucha, hay personas que piensan que pasando una página se acaba el capítulo, y no es así. Hay personas que piensan que extendiendo, esperando que el tiempo borre. No, el tiempo no va a borrar
Las cosas hay que definirlas. Lo que tú no conquistes terminará conquistándote. No hay espacios vacíos. Agarre por la Florida, por ir para allá y dígame dónde encuentro una parcela vacía. Dígame aquí donde hay un metro cuadrado vacío que no le pertenezca a nadie y yo voy a plantar mi casita allí. No existe. Si eso no existe en el mundo secular, menos en el espiritual. Las batallas se echan y se pelean. No para perderlas, sino para ganarlas. No les quites el pie a los problemas hasta que veas la victoria. Escucha, comienza tu guerra, comienza tu pelea. Y no le quites el pie hasta que veas la victoria. Si aún respira, no has terminado. Si aún respira, no has terminado. Hasta que no veas la victoria, no pares. Cuarto principio. Voy terminando. No te distraigas ni te dejes distraer. Mire, 2 palabras. No te distraigas porque a veces nos distraemos nosotros. Y es aquí y yo allá. Saúl andaba distraído buscando las mulitas de su padre. Y Dios buscándolo para coronarlo como rey de Israel. Pero también nos pasa que muchas veces nos dejamos distraer. Escucha bien. Hay personas que te van a robar el tiempo con sus problemas y sus comentarios que terminarán distrayéndote de lo que Dios quiere hacer contigo. Así es. Terminarán distrayéndote de lo que Dios quiere hacer contigo. Y solo tú, no yo, no el pastor, no el ujier, solo tú tienes el poder para identificar qué te está distrayendo. Solo tú tienes el poder para identificar por qué estás distraído. Recuerda que tú eres león. Concéntrate en la presa. Que no te distraigan las hienas. No pelees con el hombre, no hay botín que recoger. No pelees con el hombre, no hay botín que recoger. Deja que Jehová pelee tu batalla. No te distraiga, concéntrate. Porque un espacio así se vuelve así. Se vuelve así. Quinto principio. No negocies tus principios. Wow, esto es tan bueno. ¿Por qué no puedo negociar mis principios, pastor? Porque mis principios son mis fundamentos. Y mi fundamento, escucha bien, sostiene mi fe. Yo soy fiel porque he creído. Yo hago esto porque yo tengo la confianza de que si hago esto, Él me bendice. No negocies tus principios. Porque esos son el fundamento que te sostiene. Mantente limpio. La Biblia dice que los hijos de Seba comenzaron a invocar el nombre de Jesús. Y le contaron a Pablo. Y usted sabe lo que sucedió. Hechos 19:15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Vosotros quiénes sois. Eran como 7. Podían ser 30. Pero pueden ser 50. Pero si son desconocidos en el reino de Dios, no son nada. Asegúrate porque tu nombre sea conocido en el cielo. Asegúrate porque tu nombre sea conocido en el cielo. Porque si es conocido en el cielo, cuando los demonios vean, dice: este no anda solo. Hay ángeles y arcángeles alrededor de él. No lo puedo tocar. Hermano, muchas veces cuando yo he ministrado en los otros países donde Dios me ha llevado y tener el privilegio de hacerlo, yo he podido escuchar de la propia boca de los demonios cuando ellos me dicen: no te puedo tocar. Hace poco estuve viendo la administración de un pastor allá en Cuba, que el demonio le respondió lo mismo. Le dijo: ¿por qué no me puedes tocar? Y dice: no te puedo tocar porque estás cubierto. Pero si no estamos cubiertos, nos pasa como los hijos de Seba. Tenemos que huir heridos y adoloridos del lugar. Pero para eso nos dio poder y autoridad. Poder y autoridad. Principio 6. Define un orden para ir a la batalla. Define un orden para ir a la batalla. No te metas con el que está lejos. Golpeas que está cerca. Porque el que te va a ocasionar el daño es el problema que tienes cerca, no el que está lejos.
El que más se pega, golpéalo. ¿Cuál es el problema que más atención requiere de ti en este momento? Pastor, no tenemos problema económico, pero en mi casa no hay paz. Pues intercede y ora. Empieza por ahí. Intercede y ora. Mira, tu enemigo no tiene rostro, pero es real. Tu enemigo no tiene rostro, pero es real. Trabaja en las áreas más débiles, aquellas que son visibles en el espíritu. Porque muchas veces andamos y por dentro estamos destruidos, sabiendo que es una farsa nuestra sonrisa, sabiendo de que nuestra vida no es lo que aparentamos. Cuando llegamos a nuestra casa no hay unidad, no hay nada. Trabaja en aquello que es más cerca, en aquello que te está drenando la vida. Entonces nos preocupamos muchas veces por el problema que va a venir, no ha llegado, y estamos desenfocados con el que tenemos delante que nos está comiendo los pies. No, golpea que está más cerca y vas ganando terreno, y vas ganando terreno, y cuando estés ganando terreno vas a ver que aquel se aleja, que aquel se va, y tú miras y ya no va a estar, porque él no se va a enfrentar con algo que es más fuerte que él. ¿Sabes con quién se va a enfrentar? Con aquel que está viendo que sigue siendo débil. Último principio que tenemos que aplicar en tiempos de crisis: mantente fiel aunque te toque pelear solo. Mantente fiel aunque te toque pelear solo. Dios nunca ha mirado la cantidad, Dios mira la calidad. Escucha bien, Dios mira la calidad. Fe es cuando tienes la capacidad de confiar en Dios, y fidelidad es cuando Dios puede confiar en ti. Cuando Dios puede confiar en ti. Cuando Dios puede confiar en mí. ¿Por qué Abraham fue llamado el padre de la fe? Porque muchas veces lo hemos leído, Abraham el padre de la fe. Pero Abraham fue llamado el padre de la fe porque su confianza y su obediencia hablaban de su fidelidad. Llega el momento donde tu fidelidad es tan grande que Dios te dice: Abraham, mi amigo. Porque Dios pesa en alta estima la fidelidad. Hay muchas personas que se enfocan solamente en la unción y en los dones, pero a Dios si algo lo mueve es la fidelidad. Por allá afuera hay 1000 haciendo prodigios y milagros, pero no son fieles. ¿Acaso Pablo no pudo presenciar hombres haciendo prodigios y milagros delante de sus ojos, pero no le servían a Dios, ni Dios estaba con ellos? Porque Dios siempre va a representar sobre tu vida la fidelidad que tú le entregues. Es cuando Dios puede confiar en ti. Dios pudo confiar en Abraham, porque pedirle a su hijo y entregarle a su hijo era una muestra de confianza tan grande que Dios dijo: ya no me queda duda de que este hombre es fiel a mí. No podía haber duda. Job salió victorioso del proceso. ¿Sabes por qué? Porque su fidelidad lo mantuvo firme. Ahí estaban los 3 amigos hablándole, diciéndole, hasta la mujer le estaba criticando: muérete y maldice a Dios que le sirve. Clase de mujer esa. No están aquí en esta mañana. ¿Por qué no te mueres y maldices al Dios que le sirve? Mujer, calla la boca. ¿Acaso vamos a recibir el bien y no el mal de parte de Dios? ¿Acaso, mira, desnudo vine y desnudo me voy? No me interesa. Pero yo sé en quién ha creído y estoy seguro que mi Redentor se levantará. Yo sé en quién he creído. Eso es fidelidad. Ahora no tengo, pero eso no va a definir de que yo no siga conectado a Él. Dios va a hacerlo. Dios va a hacerlo porque me lo ha prometido. Dios ama la fidelidad. Pero si le somos fieles a Dios, tenemos que serle fiel también a las autoridades que Dios nos entrega. Porque Jesús nos dijo: ustedes hablarán por mí. Quien les hable a ustedes me estará hablando por mí, o estará hablándome a mí. Tenemos que creerle al que nos escogió, iglesia. Tenemos que creerle al que nos escogió. ¿Y sabes por qué tenemos que creerle al que nos escogió? Porque somos linaje escogido, porque somos real sacerdocio, porque somos nación santa, porque somos pueblo adquirido por Dios para predicar, para hablar de las bendiciones de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eres un escogido de Dios. Ponte en tus pies. Camina como un escogido.
habla como un escogido. Vístete como un escogido. No tienes que ir al mall, no tienes que entrar a una tienda por departamentos para aparentar algo. No. Tú sabes lo que yo estoy hablando. Que se respire en ti la transformación, que se respire en ti la nueva criatura, que se respire a ti o en ti el olor a Cristo. Que cuando las personas pasen por tu lado digan, oh, hay algo diferente en ti que no pude ver el año pasado. Ahora no sé, yo siento que hay algo diferente en ti. Ya tú no eres el mismo. Hablas diferente, te comportas diferente, te mueves diferente. Ya no hay malas palabras en tu boca, porque el Espíritu Santo limpió mis labios. Ya no hay maldad en tu corazón, porque el Espíritu Santo renovó mi corazón, quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne donde ahora Él escribe en ese lugar. Ya tú no eres aquel que era orgulloso, que era soberbio. Claro, porque el Espíritu Santo me enseñó que en la humillación me engrandecía, que en la humillación yo tenía y pude entender que cuando yo soy alto, Él no está a mi lado. Él mengua, pero cuando yo mengo, Él crece. La victoria está en la humillación. La victoria está a los pies de Cristo. La victoria está en el lugar más bajo. Entonces no podemos comenzar por el lugar más alto. Una vez que tú entiendes eso, tu vida comienza a cambiar y Dios te comienza a entregar, te comienza a asignar y te comienza a dar estrategias y comienza el Espíritu Santo a trabajar en tu vida de una forma, hermano, que usted enfrenta la vida sin temor. Usted entra al juzgado con esperanza y sale con la victoria. Usted entra al doctor con esperanza y sale con la sanidad, porque eso lo hace el Espíritu de Dios. Porque eso lo hace Dios, porque Dios te está apoyando, porque has sido fiel, porque has cambiado, porque le entregaste tu corazón, le entregaste tu vida. Es decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero Dios está mirando para ver si de verdad todas son hechas nuevas. No podemos engañar a Dios. Engaño al pastor, engaño al ujier, engaño al hermano, pero a Dios no puedo engañarlo.